El módulo 2 trata de tres cuestiones: las remuneraciones del transportista, los cargos por el uso de las redes y el transporte internacional. El primer punto trata de los métodos de remuneración de las instalaciones de transmisión. Existen por lo menos 4 mecanismos posibles para determinar la remuneración por una instalación de un transportista. El primero se aplica para una instalación preexistente al inicio de la regulación. Para ella, el regulador calcula un costo asociado a esa instalación y precisamente ese costo es lo que remunera al transportista. El segundo método se aplica para una instalación nueva concedida en un proceso competitivo en el marco de la regulación, y la remuneración resulta de la oferta del ganador en ese proceso competitivo, que consiste generalmente en un canon solicitado por el oferente por construir y operar la red. El tercer mecanismo posible de remuneración se aplica a instalaciones nuevas, pero cuando existe un régimen de monopolio en la transmisión, es decir, cuando una única empresa necesariamente debe realizar todas las actividades de transmisión. En ese caso, la remuneración de las instalaciones nuevas de un transportista monopólico resulta de la suma de los costos de las inversiones que el monopolista contrata, más una remuneración estándar por la operación y el mantenimiento. Por último, un cuarto mecanismo posible es que la remuneración del transportista resulta de negociaciones que hace con los usuarios. El régimen cuya descripción presenta mayores complejidades es el de la remuneración de una instalación preexistente, porque existen diversas alternativas en este caso. Recordemos, por instalación preexistente entendemos una instalación que ya ha sido construida cuando se pone en vigor la regulación del sistema de transporte. Esas alternativas o disyuntivas que se tienen son varias. La primera es si se remunera o no los costos fijos de la inversión por una instalación que ya fue construida. La segunda es la forma de remunerar la inversión si es que se ha decidido remunerarla. Las dos formas básicas son o pagar una anualidad fija igual para todos los años al transportista, o pagar al transportista una cuota de depreciación fija por las inversiones, más una tasa de retorno por el monto de los activos fijos netos de la depreciación acumulada. Es decir, hay dos maneras de remunerar las inversiones si es que se decide hacerlo. Una tercera alternativa se refiere al mecanismo de remuneración. Hay dos grandes conjuntos de mecanismos de remuneración aplicados a todo tipo de regulación de servicios públicos. La primera, o el primer mecanismo, es la regulación al costo del servicio o cost plus. Su fundamento es cubrir el costo incurrido en el pasado al construir la instalación. La segunda es la remuneración por incentivos o de precio máximo, a veces llamada en inglés price cap. En este caso, se cubre un estándar eficiente de costo. Es decir, que los mecanismos de remuneración pueden ser: 1. Cost plus. Se cubre el costo realmente incurrido en el pasado. El segundo, price cap. Se cubre un estándar eficiente de costo, que puede no tener ninguna relación con los costos realmente incurridos en el pasado. Una cuarta alternativa que se le presenta al regulador es determinar cuál es la extensión de la red que recibe la remuneración. Y aquí caben dos posibilidades: o se remunera toda la red existente, o se remunera una red eficiente o red adaptada, así se la suele denominar en las regulaciones, definida por el regulador. Red eficiente o adaptada que puede excluir alguna de las instalaciones que efectivamente existen, pero que el regulador considera que no son necesarias o esenciales para la prestación del servicio de transmisión. Siempre que se decida remunerar las inversiones, el regulador debe emplear una tasa de retorno regulada. La tasa de retorno regulada es la mínima tasa, llamémosla R, a la que las empresas están dispuestas a invertir.
Usualmente la tasa de retorno regulada se determina como el promedio ponderado de dos tasas. La tasa de retorno mínima sobre los fondos propios, R sub E, y la tasa a la que se financia la empresa, R sub D. A este promedio se le suele denominar en inglés Weighted Average Cost of Capital, o WACC, es la sigla con dos C. Los ponderadores están dados por el cociente entre el equity, o sea, el capital propio, y la suma de capital propio más deuda. D es la deuda. T, que figura en esa fórmula, es la tasa del impuesto de los beneficios que se aplica a las empresas. En general, el mecanismo más usual empleado en la región, si bien no el único, cuando el regulador decide remunerar las instalaciones existentes, remunerar las inversiones existentes, es pagarle a la empresa transportista una anualidad a valor de reposición. Anualidad que es calculada con la tasa de retorno regulada. En todos los sistemas de transmisión y asociado al mecanismo de remuneraciones existe también un régimen de calidad de servicio y penalizaciones. En todos los países se establecen límites máximos a las indisponibilidades admisibles de las instalaciones de transmisión y aparecen penalizaciones a los transportistas cuando esos límites son excedidos. Penalizaciones que naturalmente reducen las remuneraciones del transportista. Cuando la remuneración del transportista por una instalación es calculada por el regulador, debe incluirse en ella explícitamente como un costo a ser remunerado el valor esperado de las penalizaciones que debería pagar el transportista si actúa de manera eficiente. El segundo punto de este módulo 2 trata de los métodos para determinar los cargos por el uso del sistema de transmisión que deben pagar los usuarios, es decir, los peajes. ¿Cuáles son los objetivos del regulador al diseñar el sistema de peajes? El primero, evidentemente, recaudar la cantidad necesaria, los fondos necesarios, para pagar a los transportistas los costos totales de las redes de uso común. Cuando decimos costos totales, son los costos totales tal cual son reconocidos en los mecanismos de remuneración, que pueden o no incluir la retribución a las inversiones. Esa cantidad que deben recaudarse, si hay ingresos variables por diferencia de precios nodales, esa cantidad a recaudar por peajes, completa los ingresos variables hasta cubrir los costos totales. Por otro lado, van los cargos por las instalaciones de conexión. Los cargos por las instalaciones de conexión se suelen atribuir directamente, de manera inmediata, a los usuarios conectados por ellos. Es decir, no forman parte del mecanismo general de recaudación de los peajes, porque se sabe inequívocamente quién es el que debe pagar esos cargos de conexión. Así que el primer objetivo de los peajes es recaudar una cantidad conocida de dinero para remunerar al transportista. Pero el segundo objetivo de los peajes es hacer lo anterior, pero induciendo decisiones de localización de los generadores y los consumidores que minimicen en el largo plazo los costos sumados para el sistema eléctrico y para los usuarios. Es decir, además de una finalidad de recaudación, habría una finalidad económica de inducir la eficiencia en las decisiones, particularmente en las decisiones de localización de los usuarios potenciales de la red. En los países de CIER, esos peajes se atribuyen a las inyecciones y a las extracciones que hacen respectivamente generadores y demandas en los nodos de la red. Es decir, no se atribuyen a las transacciones bilaterales entre un generador y un consumidor, sino a lo que inyecta el generador y lo que extrae un consumidor. En el diseño de los peajes existe una disyuntiva esencial: transmitir señales de localización o, por el contrario, emplear peajes estampillados. Así que la disyuntiva es señales de localización frente a peajes estampillados. Decimos que los peajes contienen señales de localización cuando para una misma inyección o extracción los peajes tienen valores diferentes en los distintos nodos de la red. Y esos valores son diferentes porque buscan aproximarse a los costos que los usuarios ocasionan al sistema de transmisión según el nodo en que se conecten.
Cuando los peajes no contienen señales de localización, se los suele denominar peajes estampillados. Por la analogía con una estampilla de correos que atribuía, cuando se empleaba el correo hace bastante tiempo, un cierto costo a cada una de las cartas que se enviaba. No importaba demasiado el sitio de origen y el sitio de destino. Veamos en primer lugar los peajes o cargos estampillados. En ellos se cobran a todos los generadores y a todos los consumidores dos valores únicos, uno para los generadores y otro para los consumidores, como precios unitarios por los servicios que le presta la red. Y esto cualquiera sea su localización y variando solamente según el nivel de tensión. Es decir, que dos consumidores que tienen la misma curva de carga anual van a pagar por concepto de peajes la misma cantidad de dinero, no importa cuál sea el punto de la red en el cual se encuentren. Y lo mismo, dos generadores que inyectan la misma curva de carga hora por hora a lo largo del año. Es decir, que los peajes estampillados renuncian a dar señales de localización a los usuarios de la red. El concepto por el cual se paga el precio, es decir, la estampilla, suele ser, para los generadores, la potencia máxima que están autorizados a inyectar en la red, o bien la potencia máxima efectivamente inyectada y medida, o bien la energía efectivamente inyectada en un periodo. Para los consumidores, el concepto puede ser la potencia máxima contratada, o bien la potencia máxima efectivamente medida, extraída, o bien la energía extraída en un periodo. Para calcular los precios unitarios, los peajes unitarios para cada categoría, generadores y consumidores, se suele hacer primero una repartición arbitraria del monto total que debe recaudarse entre un porcentaje a pagar por los generadores y su complemento, lo que deben pagar las demandas. Una vez que se tiene el monto total que deben pagar los consumidores y el monto total que deben pagar las demandas, se calcula el peaje unitario de cada categoría, generadores, consumidores o demandas, para recaudar el total que le corresponde a esa categoría. Por ejemplo, si se tiene el monto total que deben pagar los consumidores en un periodo mensual o anual, el peaje unitario es el cociente entre ese monto total y la suma de potencias máximas coincidentes con el pico del sistema o la suma de potencias contratadas, de modo que si todos pagan ese peaje unitario, se recaude la suma que debe pagar el conjunto de la categoría consumidores. Algo análogo se hace con la categoría generadores. Este cálculo suele hacerse anualmente. En el módulo vamos a ver un ejercicio práctico, muy simplificado, de cálculo del peaje unitario para consumidores. ¿Cuáles son las ventajas de estos peajes estampillados? La primera, la sencillez y la reproducibilidad inmediata del cálculo, sin demasiadas dificultades. Cualquier interesado, por ejemplo, un usuario de la red, puede verificar el cálculo de esos peajes, unitarios. La segunda ventaja es su previsibilidad, ya que el peaje unitario no depende de hipótesis sobre la expansión del sistema y por lo tanto no está sujeto a incertidumbre. Simplemente depende de los costos a remunerar en un año y de la cantidad, por ejemplo, de potencia contratada o energía inyectada en un año dado. La incertidumbre respecto a esos valores es muy escasa. Otra ventaja, tal vez aparente, es la apariencia de equidad, es decir, que una vez que se ha admitido el reparto entre lo que debe pagar la generación y lo que debe pagar la distribución, los cargos por uso son iguales para todos los participantes dentro de cada categoría, lo cual en apariencia parece equitativo. Claro que se está haciendo pagar el mismo peaje unitario a usuarios que tal vez inducen en la red costos muy distintos. Por eso decimos apariencia de equidad. La gran desventaja de los peajes estampillados es que pueden inducir decisiones de localización muy costosas para el sistema de transmisión. Por ejemplo, si los peajes a pagar por los generadores son un estampillado igual en todos los nodos de la red,
un generador puede instalarse en un nodo que ya es fuertemente exportador al resto del sistema a través de líneas casi saturadas. El generador puede encontrar conveniente instalarse en ese nodo por otras razones y paga un peaje reducido a pesar de que el costo en que hará incurrir el sistema, por ejemplo costo futuro de expansiones, es muy grande. Es decir, los peajes estampillados pueden inducir deducciones de localización que a la larga son muy costosas para el sistema de transmisión. Por eso, en algunos sistemas eléctricos, la regulación establece señales de localización, peajes unitarios diferentes según el nodo en el que se conecta un generador o un consumidor o demanda. Respecto a las señales de localización, no existe un único método universalmente aceptado para determinar peajes que contengan esas señales. En el curso se presenta una idea solo aproximada de varios de esos métodos. El método de costo marginal de largo plazo, el método de las áreas de influencia, el de las participaciones promedio y el método de los beneficiarios. Son métodos técnicamente un poco complejos de explicar. Se transmite una idea general de cada uno de ellos. Y sobre todo debe retenerse la idea de que no existe uno solo, unánimemente sea aplicado y que sea el más eficiente para todos los sistemas eléctricos. De ahí la diversidad. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos estampillados? La primera es que se pueden evitar con ellos las ineficiencias más evidentes en la elección de localización de las demandas y sobre todo de los generadores, que suelen tener mayor flexibilidad a la hora de elegir el punto en el cual se localizan. Las desventajas son que para aplicar estos métodos en general se requiere hacer hipótesis para crear uno o más escenarios futuros de flujo de cargas en el sistema para poder aplicar el método que calcula las señales de localización, y por lo tanto estos métodos son más complejos, son notoriamente más complejos que el estampillado. La segunda desventaja es que al elegirse estas hipótesis, estas pueden quedar sujetas a controversias, por ejemplo a usuarios de la red perjudicados por el resultado de esas hipótesis al calcular los peajes unitarios. El tercer punto del módulo 2 presenta una muy somera introducción al problema de la regulación del transporte internacional, es decir, el transporte a través de interconexiones internacionales, o más en general, el transporte para poder realizar transacciones internacionales de energía, que puede emplear tanto redes nacionales como redes de interconexión. Una cuestión esencial respecto al transporte para el comercio internacional es que es esencial el marco regulatorio e institucional en el cual se realiza el comercio. El comercio internacional requiere normas y a veces también instituciones acordados por los países que comercian. Respecto a los peajes, que es el punto que se trata en el módulo, existen distintas situaciones posibles que pueden variar entre dos casos extremos. El primer caso es la existencia de una normativa supranacional para el transporte internacional que crea peajes coherentes para esos peajes destinados especialmente a ese comercio, al comercio internacional de energía. Esa es la situación, por ejemplo, en el mercado eléctrico regional de América Central. En el otro extremo, puede existir una situación en la cual los peajes resultan de la mera superposición de los peajes nacionales de los países que comercian. Ese es el caso del Mercosur. Cuando existe una normativa supranacional para el comercio internacional de energía, ¿cuáles son sus componentes? Bueno, la normativa internacional tiene todos los elementos de una regulación nacional. En particular, un sistema de precios nodales y un ingreso variable del transporte, unos derechos de transmisión financieros para mitigar los riesgos financieros de hacer contratos, en este caso internacionales, cuando aparecen rentas de congestión, unos derechos de transmisión físicos para asegurar la posibilidad de cumplimiento de los contratos internacionales en caso de que existan restricciones en el abastecimiento. Es decir, la normativa supranacional tiene cada uno de los elementos que existen normalmente en la normativa del transporte en un solo país.
solo que acordado entre varios países, entre dos o más países. Cuando no existe una normativa supranacional, aparece el problema de la superposición de peajes, lo que en la jerga de la transmisión se suele llamarse pancaking. Pancaking por similitud con la superposición de las capas de un panqueque. El pancaking es el problema que aparece cuando a una transacción internacional de comercio se le aplica la suma de los peajes estampillados de cada uno de los países involucrados a través de los cuales se realiza la transacción. El problema es que el peaje sumado puede ser mucho mayor que el que correspondería a un único estampillado unificado de la red conjunta de los países. Es decir, por el solo hecho de que hay distintos países, distintas jurisdicciones, y cada una calcula un estampillado diferente, la suma de peajes es mayor que si hubiera un único sistema que aplicara un estampillado con el mismo criterio. Naturalmente, el resultado es que se desincentiva el comercio internacional. En el módulo se analiza este problema y se describe brevemente cuáles son las posibilidades para evitarlo. La primera es establecer un sistema único de peajes para el comercio internacional que abarque las redes de todos los países involucrados, es decir, tener una normativa supranacional. Pero institucionalmente esta solución puede ser compleja. Es difícil o muy difícil negociar entre dos o más países una normativa internacional de peajes. La segunda solución es que cada participante solo pague el peaje nacional que le corresponda y que luego existan compensaciones entre los transportistas de los países, pero que no afectan el costo de cada transacción. Este es uno de los mecanismos propuestos, por ejemplo, para la resolución del problema en la Unión Europea. El punto 4, el último punto de este módulo y del curso de transmisión, es un resumen de la regulación de la transmisión en los países de CIER. Se presentan en forma de tablas resúmenes de la normativa vigente en la regulación de la transmisión en los países de CIER, y la información está ordenada según tres temas. El primero, la estructura del sistema de transmisión y los procedimientos de expansión de las redes. El segundo, la remuneración del transportista, cómo se determina. Y el tercero, la determinación de los cargos por uso del sistema de transmisión, es decir, los peajes. Nuevamente, en este módulo, recordemos que aparecen algunos contenidos en cursiva y delimitados por signos de triángulos que contienen formulaciones matemáticas y técnicas con un grado mayor de complejidad y que, si bien pueden ser de ayuda para algunos estudiantes con formación en esas áreas, pueden ser omitidos por los restantes estudiantes.